Y me va a decir usted, ¿y por qué es sensacional? Pues fíjese que el libro, nada más en la pura portada, dice: Medicina funcional. El modelo convencional de la medicina, de la práctica médica ha fracasado. Vivimos más, pero no mejor. Y nos dimos a la tarea de localizar al autor Alexander O. Cruham, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Igualmente. Muy agradecida porque haya aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta es, ¿qué es la medicina funcional? ¿Y por qué afirma que la otra ha fracasado? La medicina funcional es una respuesta a lo que ha sucedido, a la crisis que estamos viviendo hoy en día en medicina. En el mundo, sí. Vamos a entender un poquito de dónde viene esta medicina convencional, la que todos conocemos, ¿de acuerdo? Sí. Finales del siglo XIX se identifican por primera ocasión los microbios, Louis Pasteur, Robert Koch, y por primera ocasión en la historia se sabe que cierto elemento es el causante de una enfermedad. Sí. Entonces se forma este modelo, vamos a llamarle lineal, que quiere decir a una causa, un efecto. Y esto fue revolucionario. Cambió radicalmente, pues digamos, la situación de la medicina en el mundo. La gente vivió más, se desarrollaron técnicas quirúrgicas, se desarrollaron modelos de anestesia, etcétera, etcétera, y fue, digamos, fabuloso. Finales del siglo XIX. Pero esto se lleva hacia el siglo XX. Ajá, y corre en el Pero ¿qué 20? es lo que ocurre? Ha habido lo que se llama, y así le denominamos, una transición epidemiológica, que quiere decir que los problemas que antes teníamos ya no son los que tenemos hoy en día. Exacto. Antes eran infecciones, eran condiciones, vamos a decir, por mala higiene, por mala calidad de vida. Y hoy lo que estamos viendo es que en el 80% de los casos, las enfermedades que más agobian, no solamente a las personas, sino a los sistemas de salud en todo el mundo, son las enfermedades crónico-degenerativas. Enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, demencia, artritis, problemas autoinmunes, etc. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Estas enfermedades no tienen una causa. No es como una infección por un organismo y doy un antibiótico y se acabó. Sí. Estas enfermedades tienen múltiples causas, son mucho más complejas y tienen una evolución que progresa naturalmente hacia un deterioro. Entonces, el modelo convencional de la medicina no se adaptó a este cambio y por lo mismo lo que estamos viendo es cómo estamos rebasados. Si lo pensamos simple y sencillamente en nuestro país, todo el presupuesto de salud de un año no alcanza para cubrir lo que se gasta solamente por diabetes. Y no hablemos de cáncer, de demencias, de enfermedades cardiovasculares, que muchas de estas, por cierto, son secundarias a diabetes. ¿Podríamos decir que mucho de esto que está pasando ahora podría prevenirse ya? Absoluto. O sea, además, la medicina funcional tiene un enfoque francamente preventivo, porque mucho de los, un sustento muy importante de esta práctica son los hábitos de vida, el estilo de vida. Y esto quiere decir 5 cosas. Se refiere propiamente a ejercicio y movimiento, calidad del sueño, nutrición e hidratación, control de estrés y relaciones interpersonales. Y podríamos agregar un sexto que tiene que ver con abuso de sustancias, cigarro, alcohol, drogas, que también son un tema importante, particularmente hoy en día. Claro. Doctor, ¿podría ayudarme a recordarle al público cuál es su preparación profesional antes de haber pasado a la medicina funcional? ¿Usted es médico? Sí, yo estudié... Médico formal. Sí, o sea, yo tengo una carrera, digamos, convencional de medicina en la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México. Ok, después se fue Hice una especialidad en el Hospital Jackson Memorial en Miami, Florida, en medicina interna. Hice una subespecialidad en endocrinología en el mismo hospital. Regreso a México, practico 20 años en práctica convencional. Y nacido de la frustración de que mis pacientes no estaban evolucionando como yo pretendía, esperaba. O sea, finalmente había un deterioro progresivo, porque eso es lo que pasa con las enfermedades crónico-degenerativas.
para mí surgió una gran inquietud que pues me puso entre abandonar la medicina y buscar otros caminos. El problema con la medicina es que es un privilegio hacer esto, y cuando tienes el gozo es un verdadero reto, pero cuando has visto nacer y has visto morir, no te puedes dedicar a muchas otras cosas. Esa es la realidad. Y entonces, pues mi camino me llevó primero a una búsqueda que empezó con lo que se llama medicina regenerativa y antienvejecimiento. Me certifiqué y me pareció que, fueron cosas muy buenas, pero había algunos elementos que sentía yo que tenían demasiado contenido comercial. Sí. Y eso me derivó finalmente a la medicina funcional y es lo que hoy practico. A mí me parecía muy interesante que usted nos compartiera, le compartiera al público que usted no es una persona que no está en contacto con la ciencia. Usted sabe, en nuestros países hay mucho engaño a las personas, se venden milagros, se venden situaciones mágicas y todos creemos en eso y a veces se nos va la vida. Sin embargo, yo sé que usted, con una preparación científica, profesional, con esa preparación se abrió a la medicina funcional que hoy ejerce, pero también fue acompañado en una etapa por su padre, ¿cierto? Sí. Cuénteme de esa combinación que después está en este libro. Primero respondo un poco al punto y regreso a lo de mi papá en un momento. Muy bien. El tema es, hablar de un nuevo modelo suena muy soberbio, suena muy arrogante, o sea, y lo que tenemos no sirve, y quién eres tú para decir que esto es mejor que el otro. O sea, esto no fue la ocurrencia de nadie. Exacto. O sea, ha habido un movimiento en los últimos 30 años de gente muy inteligente, gente que ha analizado la situación, que se ha dado cuenta que lo que está pasando con los sistemas de salud en todo el mundo vamos a decir, no está funcionando. Y a partir de todo esto empiezan a surgir una serie de propuestas. Propuestas, muchas de ellas que sí tienen un sentido práctico y aplicable, pero algunas que desafortunadamente son todavía demasiado complejas. Por ejemplo, hacer la medicina con base específica en nuestra información genética. Es algo que ya empezamos a hacer. Ya tenemos la capacidad de checar pruebas de laboratorio donde vamos a medir estudios genéticos. Pero es demasiado complicado y eso es costoso todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina funcional? Toma todos estos elementos y hace una amalgama, digamos en conjunto, dice, ¿cómo puedo diseñar un sistema? Primero, en el que pueda yo educar a los profesionales de la salud. Número 2, que esto tenga beneficio para la sociedad. Número 3, que todos los interesados, todos los elementos que participan en este sistema también tengan un beneficio. Hospitales, compañías aseguradoras, industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada más decir esto es un nuevo modelo y se acabó. Esto es realmente una situación muy pensada, muy analizada y, pues a mi juicio, evidentemente no tiene nada que ver con cuestiones alternativas o charlatanería. No, por eso para mí fue importante precisar su experiencia médica y decir que esto es una propuesta igualmente científica con un enfoque distinto. Sí. Y me decía, en México existen alrededor de ¿cuántos médicos ya certificados como médicos certificados por el Instituto de Medicina Funcional? Somos alrededor de 12 personas, incluyendo 2 nutriólogas en este momento. Pero es un movimiento que está creciendo y va a crecer y es nuestra labor realmente educar a la sociedad y sobre todo comunicarle que hay otras formas, otras alternativas, otros medios a través de los cuales podemos recuperar la salud y mantener la salud. A mí me encanta y por eso nos dimos a la tarea de dar a conocer este libro que por ahí, si mis compañeros pueden verlo, se llama Medicina Funcional. Está su autor, uno de sus autores, conmigo. Y antes de despedirnos, gracias. Y antes de despedirnos, doctor, cuénteme el trabajo que hizo de la mano en algún momento de su padre.
Mi padre no es médico, no es profesional de la salud. Ajá. Cuando yo me acerqué a él, le dije, quiero escribir un libro. Y me dijo, yo no sé escribir. Dije, pero yo no conozco a ningún lector mayor que tú. O sea, él es un hombre muy culto, es un gran lector. Le dije, yo quiero que esto sea para la gente. No quiero que esto sea un libro técnico. No quiero que esto sea nada más para profesionales de la salud. Entonces fue una labor de 4 años donde escribíamos. Él rebatía todo porque decía que no se comprendía, había que reescribir para que realmente la gente pudiera comprender lo que queríamos comunicar. Me encanta porque dice, aquí en la introducción usted decía, y me hizo escribir capítulos completos porque si él no lo entendía, nadie lo iba a comprender. Pero, por ejemplo, tenemos un capítulo de envejecimiento. Sí. Y claro que la visión que él tiene y la que yo tengo, simple y sencillamente por mayor tiempo de vida, es distinta y fue muy, muy enriquecedor. Y tiene otro capítulo sobre cáncer, Sí. y tiene otro capítulo sobre otros temas que les vamos a invitar a conocer. Finalmente, doctor, ¿qué comentario hace? Es breve nuestro tiempo, pero muy enriquecedor. ¿Con qué ideas quiere que se quede nuestro público en este primer contacto con la medicina funcional? Si hay una sola cosa que yo pudiera transmitir es salud no es ausencia de enfermedad. Sí. Salud es realmente vivir a plenitud. Esto quiere decir estar en el máximo de tus capacidades físicas, mentales, emocionales y no estar limitado. No, quitémonos de la cabeza que el que no me duela nada hoy quiere decir que estoy saludable. Eso no es salud. Salud es realmente mucho más que eso y todo el mundo tenemos derecho a ello y tenemos que trabajar y hay profesionales de la salud que pueden orientarnos y pueden guiarnos en esa labor de creación de salud. Pues vamos a aprovechar que hay muchos testigos de que lo queremos invitar para que venga con nosotros a darnos más información, más orientación sobre temas específicos y que nos permita ir conociendo la medicina funcional que hoy ha sido tema de nuestro programa. Le agradezco al doctor Alexander Cruham que haya estado con nosotros y le agradezco a usted que nos acompañe. La mejor manera de entender esto es leyendo este libro que le va a encantar.